Finalmente, con el análisis de funciones pudimos determinar el gráfico de nuestra función f de x, que dice que es x más 1 al cuadrado sobre x. No necesitamos averiguar la concavidad ni los puntos de inflexión, ya con lo que averiguamos pudimos graficarla. Sin embargo, ahora vamos a aprovechar que ya tenemos graficada esta función como para demostrar cómo averiguar los puntos de inflexión, en el caso que existieran, y cómo averiguar los intervalos de concavidad y convexidad. Nosotros acá tenemos la función, su derivada primera, y lo que vamos a hacer ahora es la derivada segunda. Entonces sería el numerador derivado, x cuadrado menos 1 derivado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x cuadrado menos 1, por el denominador derivado, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, trabajando algebraicamente esto, podríamos obtener que, voy a seguir acá abajo, la derivada segunda, es decir, vamos a derivar ahora, nos queda 2x por x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1 por 2x, y todo esto sobre x a la cuarta. Ahora sí, operando algebraicamente, obtenemos 2x al cubo menos 2x al cubo menos 2x, todo sobre x a la cuarta. Y ahora, finalmente, esto nos va a quedar, la derivada segunda es igual 2x al cubo menos 2x al cubo más 2x sobre x cuarta. Y ahora sí, finalmente, esto se simplifica, estos dos términos se simplifican. Esta x se puede ir con una de acá. Y finalmente la derivada segunda nos queda que es igual a 2 sobre x al cubo. Entonces obtenemos también la derivada segunda. Yo la voy a copiar acá, más prolijo, 2 sobre x al cubo. Y ahora bien, teniendo la derivada segunda, nosotros podríamos averiguar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión los obtenemos cuando la derivada segunda es igual a 0. Entonces vamos a hacer eso acá. Si nosotros igualamos a 0 a esta expresión, obtendríamos lo siguiente: 2 sobre x al cubo es igual a 0. Si multiplicamos por x al cubo en ambos miembros, este se simplificaría con este y esto quedaría en 0. Es decir, nos quedaría 2 es igual a 0. Algo totalmente erróneo, una barbaridad que no tiene ningún sentido. 2 nunca es igual a 0, así que vamos a tacharlo y retacharlo rápido antes de que alguien se equivoque, así que lo borramos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si no tenemos una derivada segunda igual a 0, esto quiere decir que no existen puntos de inflexión. Y esto, si lo vemos en el gráfico, está claro. No hay ningún punto en el gráfico en el que pasemos de una concavidad a una convexidad sin perder la unión de la función, del gráfico. Es decir, en este caso sería un punto de inflexión, pero en este caso no tenemos puntos de inflexión, porque la convexidad está para un lado y la convexidad de un lado, la concavidad del otro, separados cada uno por su lado, sin molestarse.
Entonces, no tenemos puntos de inflexión. Y ahora lo que tendríamos que buscar, sí, son los intervalos de concavidad y convexidad, que nosotros ya los tenemos graficados, pero vamos a ver si lo hicimos bien. Y esto lo logramos, en primer lugar, buscando el dominio de la derivada segunda. El dominio de la derivada segunda son todos los reales menos el 0. Es decir, nosotros podemos reemplazar a x por cualquier valor menos por el 0, porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una tabla igual a la que trabajamos con los intervalos de positividad y negatividad, que va a ir del menos infinito al 0, que es donde está el dominio restringido, y del 0 al más infinito. Y en esta tabla vamos a analizar entonces a la derivada segunda de x. Vamos entonces a trabajar con una tabla de esta manera. Y nuevamente en esta tabla nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar a x en la derivada segunda por distintos valores que estén dentro del intervalo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer f segunda de menos 1. Simple, sencillo, pero esto también podría haber sido de menos 193. Y de todas formas obtendríamos el mismo resultado. Vamos a hacer de menos 1, que es más sencillo, es una cuenta más fácil. Voy a bajar acá. Tenemos entonces que f segunda de menos 1 va a ser igual a 2 sobre menos 1 al cubo. Y esto es igual a menos 2. Y nuevamente, lo único que nos interesa de todo esto es el signo. Como en este caso el signo es negativo, voy a borrar esto y voy a subir. Como en este caso el signo es negativo, la función presenta una concavidad, es cóncava, en el intervalo que va de menos infinito a 0, y esto lo podemos ver claramente en el gráfico. Vemos cómo la función en esta parte de acá, en este intervalo, en todo este intervalo, esto sigue bajando para acá, y esto sigue haciéndose asíntota cada vez más cerca a la recta. Es cóncava en esa parte. De lo contrario, cuando analicemos el otro intervalo, nos va a dar una clara convexidad. Lo vemos en el gráfico y lo vamos a ver analíticamente ahora. Supongamos entonces que analizamos en el intervalo f de 1 también, sencillo, sin complicarnos la existencia. Podemos usar cualquier valor, insisto, y siempre vamos a obtener un valor positivo. Vamos a ver, tenemos entonces f2 de 1 es igual a 2 sobre 1 al cubo. Y fíjense, cualquier valor, si nosotros no tomamos 1, tomamos cualquier valor que esté entre 0 y más infinito, va a ser siempre un valor positivo, más a, por ejemplo. Y el resultado de este siempre va a ser 2 sobre un número positivo. En este caso es a al cubo. Es decir, que esto siempre va a ser positivo. No nos importa el número, lo que nos importa es el signo. Y en este caso el signo es positivo, entonces esto nos quiere decir que la función en el intervalo que va de 0 a más infinito es claramente convexa. Lo vimos gráficamente y lo vemos ahora analíticamente con esta tabla muy interesante que nos sirvió para buscar los intervalos de positividad y negatividad, y ahora los intervalos de concavidad y convexidad con la derivada segunda.
y esto nos refuerza aún más el gráfico que nosotros habíamos determinado. Esto nos indica que realmente el gráfico que usamos era el correcto, el gráfico que marcamos, con el intervalo de concavidad que va de menos infinito a 0 y de convexidad que va de 0 a más infinito.